En este sermón de hoy quiero tomar el tema de las escrituras y el título que le he puesto a este sermón es Las escrituras permanecen para siempre. El texto base a estudiar y exponer está ubicado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Algunos datos importantes en cuanto a esta primera carta de Pedro. El año de datación es aproximadamente el año 65 después de Cristo. Recordemos que Pedro fue martirizado por Nerón alrededor del año 67, o sea que esta carta él la escribe 2 años antes de su martirio. El lugar, la capital del imperio, Roma. ¿Por qué razón escribe esta carta el apóstol Pedro? Y la razón es alentar a los creyentes en medio de los tantos padecimientos que estaban sufriendo por causa de su fe. Los creyentes estaban siendo perseguidos por temas de fe, estaban sufriendo persecuciones por su credo. Pedro les está dando esperanza a los creyentes a través de esta carta y les está recordando 4 cosas importantes. Número 1, su futura herencia. Número 2, Pedro les recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. Número 3, Pedro les recuerda a los creyentes que Jesús también padeció, también sufrió. Y por último, Pedro les está alentando a ser fieles a Cristo en medio de tanta persecución la cual ellos estaban padeciendo. Y para ir ya introduciéndonos al tema de hoy, quiero hacer memoria a la conmemoración número 451 de la traducción de la Biblia al idioma español. Este mensaje, así como los mensajes anteriores, la suficiencia de las Escrituras y la inspiración y autoridad de las Escrituras, las hemos hecho pensando en la conmemoración número 451 de la traducción de la Biblia. Septiembre es el mes de la patria aquí en Chile y también es el mes de la Biblia para los cristianos de habla castellana o del idioma español. Y para esto tengo que hacer una pequeña introducción en cuanto al por qué celebramos en septiembre, justamente el 26 de septiembre, el mes de la Biblia en español. El reformador español Casiodoro de Reina, el cual le tomó 12 años el poder traducir en forma completa las escrituras de sus lenguas originales, o sea, del hebreo, del griego y del arameo, al idioma español. Él tomó esta titánica labor después de haberse convertido a la fe por influencia de la Reforma ahí en el siglo XVI, la Reforma que nace ahí con Lutero, que explota principalmente con Martín Lutero, y este monje jerónimo español se convierte al protestantismo y él toma un desafío mayor y es el traducir la palabra de Dios al idioma español. Anteriormente a esto no había una Biblia en el idioma español. Él toma la Vulgata latina de San Jerónimo, la cual estaba en latín, y él traduce las escrituras al idioma español. Y justamente el 26 de septiembre del año 1569 es cuando se termina por imprimir
la labor titánica de este reformador español. A todo esto se le sumaba una fuerte persecución que se vivía en España por parte de la Inquisición. Estaban siendo catalogados como herejes todos aquellos que distribuían Biblias o que traducían de los idiomas originales las escrituras. Uno de ellos era Reina y sus compañeros de ministerios, los cuales tuvieron que tomar la decisión de huir del país, viviendo un exilio por muchos años, lejos de su patria, lejos de su tierra, lejos de todo lo que ellos amaban. Por temas de fe fueron perseguidos, por traducir la palabra fueron perseguidos. A esa traducción que Reina termina en el idioma español se le llamó la Biblia del oso, ya que en la portada de esta Biblia aparecía un oso lamiendo miel o comiendo miel desde un árbol. Casiodoro de Reina y sus compañeros de ministerio sufrieron bastante la persecución que se había comenzado a dar en España. Todo esto producto de la Reforma, de la influencia de la Reforma en toda Europa. La palabra de Dios estaba volviendo al lugar central de donde la habían sacado. La palabra de Dios estaba volviendo al lugar central de la vida del hombre. Y estos reformadores estaban pagando las consecuencias de poner la palabra de Dios en el idioma de la gente y para ellos. Tenemos que decir que la palabra de Dios nunca fue dada para ser guardada ni para ser ocultada. Aún más, la palabra de Dios, la intención de Dios en cuanto a su palabra es que ésta sea expuesta, es que ésta sea anunciada, difundida, predicada a todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, y que el hombre venga ¿a qué cosa? Al arrepentimiento ante Dios. El trabajo de traducción de Reina finalmente fue publicado en Basilea, Suiza. En ese entonces se imprimieron un total de 260 ejemplares. Posteriormente, esta traducción fue revisada por su compañero de ministerio Cipriano de Valera en el año 1602, lo cual dio origen a la famosa versión Reina Valera, tan usada, tan leída y tan citada por el pueblo protestante, por el pueblo evangélico de habla hispana. La Biblia no ha pasado de moda, la Biblia está vigente. Aunque ha querido ser destruida en muchas ocasiones en la historia de la humanidad, aunque ha sido criticada, aunque ha sido quemada en las calles, aunque ha sido difamada, aunque muchos han dicho que el cristianismo y la Biblia solamente se iban a convertir en un libro de mitología. Por ejemplo, Voltaire dijo que el cristianismo en 100 años sí iba a sucumbir y que la Biblia solamente iba a ser recordada como un libro de mitología. Al contrario de las palabras de Voltaire, después de su muerte, su casa termina siendo la imprenta y la sala de distribución de una sociedad bíblica ahí en Francia. ¿Se dan cuenta la ironía de la vida? Voltaire, que en toda su vida rechazó la Biblia, su casa se convierte en un centro de impresión y de distribución de las Escrituras, de la palabra de Dios.
Según los últimos datos entregados por las Sociedades Bíblicas Unidas en el año 2018, y esto es para tener en cuenta de que la Biblia se sigue leyendo, se sigue distribuyendo, se sigue donando, se sigue traduciendo, se sigue difundiendo en todo el globo, es que en el año 2018 se distribuyó un total de 38 millones de Biblias completas. Y este dato es aún más asombroso. Entre los últimos 10 años, o sea, 2010-2020, se han distribuido a nivel mundial 305 millones de Biblias completas. O sea que en resumen, la Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro más leído. La Biblia es el libro que ha transformado más vidas en la historia de la humanidad. Y por ende es el libro más traducido. Ahora te voy a invitar a ir al texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y verso 25. Y dice así el texto: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a ir a analizar este texto que hemos leído. Te invito ahí a analizar conmigo. Verso 24. Pedro les está dando a entender a su audiencia de que no debemos olvidar de que nuestra vida, mi vida y tu vida, aquí en la tierra es pasajera, es transitoria. De que nuestra vida en la tierra es frágil. Somos como la sombra, somos como las nubes que aparecen y desaparecen, somos como la niebla de la mañana que está en un momento y luego ya no está. La vida es frágil, tu vida y mi vida es frágil. El apóstol Pedro le está dando a entender a sus oyentes de que nuestra vida en la tierra es frágil. También el profeta Isaías hace notorio en cuanto a esto ahí en el libro que lleva su nombre. Y te invito hoy a que leas también conmigo Isaías 40, versos 6 y 7, que tiene mucho que ver con el texto que estamos leyendo. Y el texto de Isaías dice así, verso 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Esta es palabra de Dios dada al profeta Isaías para comunicarle al pueblo en aquel tiempo. ¿Te das cuenta? Termina diciendo Dios a través del profeta, el pueblo es como la hierba, o sea, frágil, transitorio, temporal. La vida humana es frágil. La vida humana es como la hierba. La hermosura física del hombre y de la mujer son efímeros. Son como las flores del campo. La hierba se seca, recordemos, y la flor se cae y luego muere. Verso 25. Estamos analizando el texto leído. A diferencia de nuestra vida, Pedro está dando a entender, y la de toda la humanidad,
La palabra, escucha bien esto, la palabra del Señor permanece para siempre. El texto de Isaías 48 dice, tu palabra, oh Señor, permanece para siempre. Por ello, hermanos, y todos los que me escuchan, la nueva vida del creyente, la nueva vida del que ha creído en Dios es igualmente incorruptible. Esta palabra incorruptible es la palabra de las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias dirás tú? Las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es, sin duda, las buenas noticias que han sido anunciadas. ¿A quiénes? A los lectores del apóstol Pedro y también a nosotros, a ti y a mí. ¿Para qué? Para hacer posible en tu vida y en mi vida, si realmente hemos creído en Cristo, una vida y una vida nueva. Esas noticias y esas buenas noticias son la fuente, escúchame bien, son la fuente de la vida eterna, de la vida eterna. Yo creo que has escuchado esta palabra, vida eterna. Y para ir concluyendo, debemos de saber, y quiero comunicarte 3 cosas importantes de las cuales me gustaría mucho que pudieras reflexionar ahí cuando escuches el audio, cuando estés en tu hogar, cuando estés a punto de dormir, cuando estés a punto de irte a trabajar. Piensa en esto. Número 1, tú y yo, los que hemos creído, tú y yo los que hemos creído en Cristo, no hemos sido salvados por Cristo. ¿Para qué? Para seguir viviendo como acostumbrábamos vivir antes, cuando no conocíamos al Señor. Número 2, los que hemos creído en Cristo debemos, sin duda, de vivir un estilo de vida diferente. Dios nos llama a vivir una vida diferente. ¿Imitando a quién? Imitando a Cristo. Y por supuesto, esta vida, este nuevo estilo de vida, debe ser en santidad de vida. Debemos también amarnos los unos con los otros. Y número 3, el creyente, el que ha creído en Cristo, el que ha puesto su confianza en Cristo, debe de tener una conducta y una actitud apropiada. ¿Sabes para qué? Para cuando venga la persecución, para cuando venga el sufrimiento. Y esto es posible desarrollarlo en tu vida y en mi vida, entendiendo la manera que Cristo sufrió para darnos salvación. Y por último, ¿cómo aplico yo estas verdades que he escuchado a mi propia vida? En este tiempo, en este siglo, en esta era. Número 1, te animo, te desafío, te invito a vivir de acuerdo a las Escrituras y no a los estándares y al pensamiento de este tiempo. Hoy en día, ¿sabes qué? Somos la generación con la mayor cantidad de versiones bíblicas y con la mayor cantidad de traducciones. Y te daré un dato muy aclarador en cuanto a esto. La Biblia se ha traducido a 450 lenguas en forma completa y 2000 en forma parcial. Es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Y por ende es el libro más vendido. No hay ningún otro libro que le iguale en venta y que le iguale en transformación de vidas. La Biblia, las Escrituras.
tu estilo de vida, y te quiero invitar a esto, que tu estilo de vida refleje solamente a Cristo. Si vamos a imitar a alguien, que imitemos al único digno de imitar, y este es Cristo. Y por último, ante cualquier tipo de persecución, recordemos a los reformadores españoles, recordemos el sufrimiento y lo que padeció Cristo, luego los apóstoles, luego la iglesia primitiva en el primer siglo, y hoy en día muchos cristianos en muchos países que están siendo perseguidos por causa de su fe. Recordemos esto, que ante cualquier tipo de persecución por nuestra fe en Cristo y por depositar nuestra confianza en las Escrituras, no pierdas la esperanza. Así es, no pierdas la esperanza. Cristo prometió estar todos los días con nosotros. Y esta es una promesa que Él nos hizo. ¿Y hasta cuándo, dirás tú? Hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ciertamente hay un fin, pero ese es un tema para otra predicación. Así que, hermanos y amigos, pastores, compañeros, colegas, quien quiera que escuche este audio, mi deseo y el deseo de Dios es que pongas tu confianza en Cristo y que pongas tu mirada en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque estas permanecen para siempre. Hasta la próxima, amigos. Visita nuestro canal, comparte si ha sido de utilidad, si ha sido de bendición para ti el escuchar estos audios. Y si quieres aún más, suscríbete a nuestro canal. Estaremos subiendo material nuevo, material siguiendo con los estudios de la Carta a los Romanos. Vamos a seguir con eso. Y también cada temática que hemos desarrollado la vamos a ir potenciando, desarrollando, manteniéndola y también haciendo nuevas temáticas en este mes de octubre. Así que un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana para ti y para tu familia. Dios te bendiga y hasta la próxima.